Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, el espacio periodístico comunicacional diseñado para pensar, para reflexionar, para proponer y para criticar los principales temas que ahora mismo se debaten en el país y en el mundo. Agradezco este día la presencia del señor José Villavicencio, él es presidente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, el FUT. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ha sido invitado? Porque estamos en un proceso electoral, un proceso político, en donde se están definiendo, no sé si el futuro del país o la destrucción del país, no sé qué mismo será, pero el próximo domingo hay un debate, ojalá puedan decir algo ahí, se puede esclarecer, y el siguiente domingo, los siguientes domingos, el Día del Maestro, 13 de abril, es el día de las elecciones. Señoras y señores, entonces gracias por estar con nosotros, gracias nuevamente a José Villavicencio. El FUT y la segunda vuelta, ¿cuál es el, el criterio, cuál es la lectura, cuál es la perspectiva que tiene el FUT en esta segunda vuelta electoral, José? Bienvenido. Gracias, qué gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT en calidad de presidente de turno del PUD. Luego de que hemos tenido unas elecciones de primera vuelta y la elección de asambleístas y parlamentarios andinos un poco atípica, porque según la historia, luego del retorno a la democracia, no se han dado esos resultados en una primera vuelta de que dos candidatos saquen cerca del 88% y que obviamente se ratifique el tema de la polarización y del voto útil, nos aprestamos a una segunda vuelta. ¿Y a qué atribuyen ustedes eso? A ver. Y yo creo que hay varios elementos. Uno es que los grandes medios de comunicación, los dueños de los medios de producción, la burguesía, siempre buscó posesionar a dos candidatos y el resto no servía. ¿Floreros? Los tildaron como que parte de, pero que no tenían la capacidad. Y había gente con capacidad, gente con principios, con valores. Sin ¿Y con embargo, propuestas? y con propuestas sobre todo, mire. Sin embargo, se buscó posesionar a dos candidatos, una representada en el correísmo y otra, obviamente, a través del presidente actual. Entonces, polarización, el tema del voto útil, y un aspecto adicional, mire que Todo en pro del sistema, pues, José. exactamente. Tanto es así que el mismo nulo gana al tercero y al resto de candidatos. Y que 12 candidatos, ninguno saca el 1%. Entonces, una situación obviamente atípica, por decirlo menos, y producto de la polarización y de posicionar a dos Ya, candidatos. y se ha leído eso ya, se Sí, contextualiza sí, ya. sí. Ahora estamos en la segunda vuelta, Ahora José. estamos en la segunda vuelta. Y obviamente nosotros decimos, ninguno de los dos candidatos representan las legítimas aspiraciones de los trabajadores y los pueblos. Y nosotros como Central Sindical UGT creemos de que hay una tercera opción. Pero ¿por qué digo que no nos representan, mi estimado Fernando? Y ecuatorianos y ecuatorianas. Porque creo que ya vivimos los ecuatorianos lo que significó el correísmo, representada hoy en la señora Luisa González. Más allá que nos digan que la candidata y quien va a gobernar es la señora Luisa González, obviamente es iluso pensar que tras de esto no va a estar el expresidente Correa. Ya conocemos al correísmo. Y ya lo Ahora también conocemos, conocemos del y novoísmo. ya lo conocemos. Porque no, ¿Qué no, conocen del no hace novoísmo? falta 4 años. No hace, este, creo que es suficiente y un poco exagerado los 100 días que saben decir, que se conoce como históricamente en nuestro país. Yo digo entonces, mire, brevemente, correísmo, en 2009 ya nos dijeron que los derechos de los trabajadores eran privilegios. 2011 vino el tema de el famoso, la compra de renuncias voluntarias obligatorias, De cientos, decretos. miles de servidores públicos en la desocupación, el tema de la famosa ley de justicia laboral que se entregó dejar como estado el 40%,
Si le sumamos el lucro cesante en esos 3 años más o menos, el IES perdió $9,000 millones. ¿Quién nos revuelve ahora? El tema de eliminar la organización sindical en el sector público a través de las famosas enmiendas, la persecución, actos de corrupción, yo creo que eso no puede olvidar el país. Aparte de eso, él dejó trazando la cancha para el retorno al Fondo Monetario Internacional. Su sucesor, su compañero, Moreno, lo ejecutó. Eso es así. Mire. Y obviamente, ¿qué sucede con el presidente Daniel Noboa? Un claro representante de la burguesía, de la política neoliberal, del Fondo Pero Monetario es de un chiquito Internacional. bebé él, pues. Claro, obviamente, representa a otros intereses, a los dueños de los medios de producción. Entonces, ayer tuvimos un banquero de derecha. Hoy tenemos, obviamente, a un representante de los dueños de los medios de producción de la burguesía. Y entonces, ¿qué ha pasado? Mire, política de privatizaciones. Una, una buena pelea en el tema de la defensa del campo Sacha. Se cayó ese negocio, pero se persiste. Pero el otro aspecto, nos subieron el IVA a 3 puntos para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, la delincuencia Y común. sigue la violencia, ¿no? Sigue, o sea, eso es a diario. No vemos que exista, obviamente, una verdadera intención de resolver ese problema. José, se suele decir el mal menor. Así se ha votado en el país, así han gobernado el país, siempre buscando el mal menor o el menos malo. No hay en este caso el mal menor. Habría que preguntarnos entre el cáncer y el SIDA cuál es el peor, porque eso es lo que nos puede pasar ahora. Y por eso nosotros decimos hay una tercera vía, hay una tercera opción que es constitucional, que es legítima, que es el voto nulo. ¿Qué es el voto nulo? Y por eso nosotros consideramos desde nuestra central sindical UGT que impulsaremos el tema de el voto nulo. Justamente estamos en estas horas discutiendo el tema de esa postura, porque tomar esta decisión de no apoyar a ninguno de los dos candidatos por todo esto que hemos planteado y otros aspectos que existen, que no se ha resuelto el tema del empleo, educación, salud, evidentemente entonces tiene usted esa tercera vía que es el voto nulo para, con independencia de clase, obviamente posteriormente a eso, sea que quien llegue el 13 de abril, obviamente exigir una política que resuelva las principales necesidades de las y los ecuatorianos. Tener una especie de legitimidad. De legitimidad. Ya. Pero muchos dirán, bajo ese pretexto del voto nulo, pretexto entre comillas, se actuó igual en las elecciones donde se eligió al señor Guillermo Lasso. Hay el voto nulo de la CONAIE, de Pachacuti, de la Unidad Popular y todo eso. No, muchos dirán, voy a ser abogado del diablo, José. Dirán, eso es un juego a la derecha, un juego a Noboa. ¿Qué dice usted, José? No, es una decisión primero discutida y, en base de principios, de independencia de clase, de confrontar a dos candidatos que consideramos que no nos representan, por lo ya mencionado, entre otros aspectos. Y entonces usted tiene su opción y que ese resultado de un 7% que se dio en la primera vuelta se puede incrementar. Y entonces nuestra central sindical, nuestra militancia va a tener la valía, la transparencia de exigir que resuelvan los problemas, sea quien llegue, para que no le digan mañana, pero tú estuviste acá apoyando a tal José, o a la otro. José, eso del voto nulo es que están impulsando la UGT, la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Pero ¿qué pasa en el FUT? Porque agrupa a otras organizaciones como la CEDOCUT, como la CEOLS. ¿Cuál es el pronunciamiento del FUT? Mire, evidentemente que el Frente Unitario agrupa a 6 organizaciones sindicales y nosotros hemos planteado una resolución de Ahí sumamos a la UNE y todo eso, ¿no? exactamente, de que ninguno de los dos candidatos representan a las verdaderas aspiraciones de las y los ecuatorianos y de los trabajadores. Y que en el marco de la autonomía que tiene cada organización, van a resolver qué partida a tomar.
O sea, no hay una declaración, Como una FUNO, decisión como FUT. como FUNO, similar a lo que ocurrió en la primera vuelta, ¿no es cierto? Que la resolución ahí fue apoyar a todos los candidatos que salían de las organizaciones sindicales y sociales y que tienen una postura de izquierda. Pero ahora en ese marco de la autonomía que tiene cada organización en el Frente Unitario, obviamente tomarán su resolución. En el caso de nuestra central sindical, vamos por el voto nulo. ¿No mina la unidad del FUT eso? No, no mina. No. No mina, porque obviamente hay que entender que el Frente Unitario está conformada por 6 organizaciones que tienen una posición política e ideológica distinta y que obviamente su principal papel es la defensa de los derechos de los trabajadores, del pueblo de nuestro país, pero eso no quita poder obviamente hacer a un lado la discusión política, porque obviamente todos somos políticos. Y todos tenemos que dar una opinión frente a lo que está pasando en el tema de la inseguridad, en el tema del empleo, en el tema de educación, en el tema de salud. Y entonces, obviamente, todos seres humanos estamos dentro de esa capacidad. Y obviamente, esto no va a afectar la unidad en el Frente Unitario, porque estamos conscientes, todas las 6 organizaciones, que con el que llegue nos va a tocar, obviamente, luchar. Estamos conversando este día en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones con el señor José Villavicencio. Él es dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGT, y presidente del turno del Frente Unitario de Trabajadores, el FUT. Bueno, lamentablemente, no ganará el nulo, porque un voto mayoritario del nulo sería un rechazo total y una desacreditación total de las elecciones. Pero va a ganar uno de los dos, la señora Luisa González o el señor Noboa, que ahora mismo él es presidente candidato, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios? ¿Alguna diferencia habrá? Pues no. No creo que sean idénticos, no creo que sean siameses. ¿Alguna diferencia habrá entre el uno y el otro? ¿Cuáles son los escenarios con Luisa González en caso de ganar y el escenario con el señor Noboa en caso de que él sea reelecto? Mire, yo creo que obviamente van a haber diferencias, pero al final del día representan a la burguesía, representan a la política neoliberal, porque obviamente el uno se hace llamar de izquierda, pero un gobierno de izquierda no persigue, no encarcela a los luchadores sociales. Los matices no son suficientes. Exactamente. Entonces, evidentemente, entonces los va a unificar, que van a representar al capital, a la burguesía, y no van a resolver los problemas de las y los ecuatorianos. Y obviamente en su forma, en su metodología, podrán ser distintos, diferentes. Y obviamente en ese sentido nos prepararemos para enfrentar. Y yo creo que en nuestro país, en el caso de los trabajadores, de las organizaciones sociales, existe una particularidad, que vamos a ir a un 1 de mayo a conmemorar los mártires de Chicago de 1886, pero ya teniendo en consideración 2 aspectos. Uno, que ya tenemos una nueva asamblea que se va a posesionar el 14 de mayo. Y que estoy seguro, Fernando. Y que están esperando quién gana las elecciones para configurar. Exactamente, ¿sí? Mire. Pero que estoy seguro que las y los ecuatorianos no conocemos a las autoridades que se van a posicionar el 14 de mayo, 14 de mayo. No conocemos. Ahora, luego de los resultados, en algunas provincias, la ciudadanía está dando opinión de cuál ha sido la que ha llegado a un curul. Pero si gana el señor Noboa, dice que su señora madre será la presidenta de la asamblea, doña Anabela. Mire, por ejemplo, ¿está copando el poder? Y si hablamos de Noboa, para ponerle 2 ejemplos. En Azuay metieron 3 asambleístas y 3 metió la Revolución Ciudadana. Pero hay un caso de que dicen se quedó gente valiosa afuera y ha entrado una candidata en tercer puesto que no es bachiller, dicen. No es un requisito. El problema está que había otra gente preparada, tomando en cuenta también que ser magíster no es sinónimo de inteligencia, ¿no es cierto?
pero tenía una preparación o tenían varios compañeros. Entonces, ¿qué futuro nos Mire, espera? ¿Qué futuro nos... y Una, hay jóvenes también que van a posesionarse que obviamente, con todo respeto, no tienen la claridad del papel que debe jugar la asamblea. y funcionarios de este gobierno que Exactamente. salieron y están ya están... Ex- Bueno, mire, en pocas horas va a haber el debate, José. ¿Qué preguntas y qué respuestas caben y merece este país? Mire, ¿Qué queremos saber para de pronto identificarles alguna cosita y luego de eso a lo mejor decidirse, ver que el uno es menos tóxico que el otro o qué sé yo? A ver, dígame usted. mire, yo creo que cómo van a resolver los problemas del país es una pregunta. ¿Y de dónde? Pero ahí van a decir sí o no, pues no, ¿qué No, están no, no, haciendo? no. Es No, que tienen hay a preguntas, ver, hay mire, preguntas cerradas, ¿ah? Sí, hay ¿y preguntas cerradas. cuándo? Y también ahí habría que preguntarles. Una pregunta o un tema que es muy importante. El tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ninguno de los dos candidatos ha dicho cómo va a pagar la deuda que ya ha hecho público el Consejo Directivo del IES, que bordea los 24.500 millones de dólares. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de dónde van a pagar esa deuda? Por ejemplo. Dos, ¿cómo van a generar empleo en este país? Pero empleo digno, decente, estable, no un empleo precario. Cuando hay el 70% de ecuatorianos que están en la desocupación, en la informalidad, en la precariedad, porque de cada 10 ecuatorianos, 3 podemos decir, o 2.5 tienen un empleo adecuado, el resto está en la desocupación, en la informalidad. Tercero, ¿cómo van a garantizar el tema del derecho a la educación? Porque resulta que los candidatos deben entender este aspecto. No se puede combatir la inseguridad, el narcotráfico, la delincuencia organizada y común Sin cometer sin las causas. resolver el tema social. Y la deuda social no se ha resuelto en este país, se ha agudizado, que tiene que ver con salud, empleo y educación. Porque resulta que hay cientos y miles de jóvenes que no han podido ingresar primero a la escuela, luego al colegio y a la universidad. Y esos jóvenes son presa fácil de ser raptados por estos sectores. Entonces, mire, tenemos, y es penoso, obviamente, jóvenes de 12, 15, 16 años que son parte de estos grupos. Entonces, eso que, pero que no sea demagogia, que no sean cortinas de humo, porque el actual presidente, perdón, dijo voy a pagar la deuda del IES. ¿Cuánto ha pagado? Mire, entonces son aspectos fundamentales. La salud no puede ser posible que se atente con la vida de las y los ecuatorianos cuando no existe medicina, cuando no existe medicina para el tema de las enfermedades catastróficas. José, esas pocas preguntas que usted ha ensayado aquí en Pensamiento Crítico, ¿cree que van a tener respuestas? No. Y eso Ni, nos da un ni- ni- argumento ni en más. el debate ni en el No, ejercicio del no, poder, ¿no es no. cierto? Y eso nos da un argumento más para decir que la decisión tomada por la UGT de llamar a votar nulo es la correcta, es la adecuada. Mire, o sea, estos aspectos que no se han referido y que no se van a referir, obviamente nos da el elemento para decir estamos en el camino correcto al tomar esta decisión del voto nulo. ¿Cuáles son las líneas rojas, lo innegociable, lo irrenunciable desde el punto de vista de los sindicatos, de los obreros, de los trabajadores, con el gobierno del señor Noboa por 4 años más o de la señora Luisa González del correísmo que hipotéticamente retornaría al poder? Mire, yo creo que líneas rojas hay varias. Tema privatizaciones. Aquí no se trata de oponernos a una empresa, sino de la defensa de la soberanía y del patrimonio de las y los ecuatorianos. Entonces, es un tema fundamental. El tema, Pero esto obviamente, de soberanía no está en la agenda de esos es señores. que ahí está el problema, mire.
Porque defender la soberanía es parte de defender el patrimonio de las y los ecuatorianos, para que no se la lleven las empresas extranjeras. Y no se trata, Fernando y ecuatorianos, de oponernos a la inversión extranjera. No, no, vengan a invertir, decimos, pero en nuevos proyectos, en proyectos que se empiece desde cero. Traigan Para, traer capitales, ¿no? exactamente, para que ese riesgo que puede existir por invertir acá sea compartido. Pero no, pues que vengan a llevarse empresas Constituidas y funcionando. constituidas y funcionando. ¿Cómo vamos a aceptar que entre en el campo Sacha cuando produce 78,000 barriles de petróleo diario? Mire, y cuando al entregar el Estado estaría perdiendo alrededor de 8,000 millones de dólares. Que ya lo hizo, por cierto, el expresidente Correa con el campo Dayuma y el campo Suchufindi. Y el Estado ecuatoriano en el 2015 perdió alrededor de 3,800 millones de dólares. Ese es el problema. José, la gente dirá, preguntémosle al señor Villavicencio, ¿cuáles son las formas, las estrategias de superar esta crisis que tiene el Ecuador en todos sus órdenes? ¿Y cuáles serían las tareas? Muchos dirán al sacrificio que podrían hacer los trabajadores para contribuir en la solución de la crisis que ahora mismo vivimos. Mire, el problema es que hay crisis para la mayoría del pueblo ecuatoriano, pero para los dueños de los medios de producción y la banca no, pues. Se ratifica los jugosos utilidades de las 500, 3,000, 5,000 empresas, igual de las 22 familias que constituyen la banca de este país, más de 800 millones de utilidades. Entonces, crisis para la mayoría del pueblo ecuatoriano, para los trabajadores que generamos la riqueza, pero no para estos sectores, que obviamente han sido beneficiados por ¿Cómo enfrentar la crisis? Entonces, ¿Y ¿cómo cómo enfrentar? participar desde Mire, el lado social, sindical, primero yo laboral? creo que es fundamental el cambio de modelo económico, al servicio del país, al servicio de las y los Un ecuatorianos. modelo económico que refleje qué país queremos construir. Eso. ¿Y para quién? ¿Para quién? Porque ahora estamos respondiendo a la política neoliberal, fondo monetarista, multilateral. Entonces, en vez de esos recursos que tenemos, invertir en educación, salud y generación de empleo, vamos a pagar al Fondo Monetario y a las multilaterales. Cuando se ha dicho que es viable, lo dijo el mismo Fondo Monetario, que en una situación de crisis, de problemas financieros, se puede plantear una moratoria a la deuda externa. No estamos diciendo no se pague, una moratoria a la deuda externa. 2, que paguen los impuestos que deben. Y Grupo Novoa ratifica, no José Villavicencio, el SRI, que debe más de 99 millones de dólares. Y está Claro, está CNT, que por cierto, Claro y Movistar tienen un contrato prorrogado. Y que se ha dicho hasta la saciedad. Si se hace un buen contrato para 5 o 15 años, el Estado tendría ingresos de alrededor de 600 millones anuales. ¿Con todo eso basta para superar esta crisis? Hay que tomar medidas en el tema petrolero. Porque tiene algo estructural. Claro, pues. El problema es que, mire, tema petrolero, tema minería, tema cobro a los evasores de impuestos. Entonces tiene que ver con una política estructural y un elemento que no podemos olvidarnos las y los ecuatorianos, el tema del combate a la corrupción y la recuperación de los recursos, porque lamentablemente tenemos corrupción institucionalizada en todas las instancias. Público y privado. Público y privada. Cuidado se esté pensando, no, que la corrupción solo es en el público. No, no, también hay corrupción en el tema privado. Entonces, que no nos vengan a decir que no hay corrupción en el privado. José, yo hago a veces de abogado de diablo, ¿no? Y gratis, por supuesto. La gente dirá, bueno, el señor Villavicencio, presidente del FUD de turno y de la UGT, dice todo eso cómodamente porque él tiene un trabajo y los que están sindicalizados tienen un trabajo, se oponen a modernizar el código del trabajo, no se eso dice un relato, Sí, sí. que no se preocupan de los desocupados, de los desempleados. ¿Ustedes no se preocupan de ellos? Claro que sí. Porque ¿Cómo le dirán? si no, no estuviéramos acá. Mire, ¿Cómo le dirán? primero, dicen que el estar donde estamos todas las personas no es una casualidad, sino un esfuerzo. Yo creo que todos los seres humanos hemos hecho un esfuerzo para estar donde estamos.
así como hace el esfuerzo la mayoría de ecuatorianos para poder subsistir con $1 al día. Mire, y eso hay que valorarlo. Y yo digo, hablamos desde las vivencias y el conocimiento, no los que nos han contado. Nosotros hemos trabajado alrededor de 15 años en el sector privado y conocemos la precarización y la explotación laboral, las dificultades que también existen en el tema público. Y cuando planteamos esto, pensamos en la gente que no tiene empleo. Porque la democracia obviamente se fortalece con la organización sindical, con el papel que pueden hacer los medios de comunicación, la academia. Pero los excesos de los contratos colectivos que ahora mismo se habla. Mire, me parece, Fernando, una pregunta muy valiosa. Y digo esto porque, claro, nos han tildado de que los dirigentes sindicales, recordará usted hace mes atrás, Los dorados. 7,000 dólares de sueldo. Yo digo, $960 es mi sueldo, con los O beneficios sea, del con contrato 7,000 no colectivo. estaría aquí usted, entonces. No, claro, mire. Pero yo digo, luchamos pensando en el país, por eso hemos planteado una propuesta de un nuevo Código del Trabajo, pensando en la mayoría de la gente que está en la Pero, ¿hay desocupación. privilegios o no hay No privilegios? hay, no. Dos, mire, contratos colectivos dorados, dice. CENEL, Petroecuador. Y hemos Y condenado, CNT también dice, ¿no? y CNT, y hemos condenado esa resolución de la Corte. Porque mire, la Corte, ¿qué hace? Decir que los trabajadores devuelvan. Y obviamente dice que los jueces tienen que hacerse la investigación de el error, el famoso error inexcusable. Para firmar un contrato colectivo, Fernando, y ecuatorianas, tienen que ver mucha gente. Primero, gerentes de empresas. ¿Qué va a pasar con ellos? O exgerentes. Dos, exministros del trabajo. Ellos revisan el contrato. Tres, exministros de finanzas. Obviamente, Porque eso jueces. es arriba, pues, los contratos, Claro, no abajo. jueces, abogados y dirigentes. Y entonces la Corte lo que debería haber investigado es los actos de corrupción y la corrupción en el tema de la justicia, porque hay jueces de bolsillo, porque hay jueces corruptos y abogados y dirigentes también como los de la CUD, con nombres y apellidos, Fernando. Aquí no estamos con medias tintas. Entonces, ¿qué hace la Corte? ¿Le hace el juego? Claro, a la corrupción en vez de combatirla. Y dice que los trabajadores devuelvan. Es gravísimo. Sin un elemento, Fernando, brevemente. Sin tomar en cuenta que todos los seres humanos tenemos principios y derechos fundamentales. Derecho a la vida, al buen vivir, a los derechos fundamentales como la organización y la contratación colectiva. Entonces, obviamente, por eso condenamos esas resoluciones. Porque obviamente el trabajador busca organizarse a mejorar las condiciones económicas, sociales, laborales. Hasta ahora, yo vengo exigiendo de que se publique quienes tienen sueldo dorado. Ahí No no se aparecerá publica. Villavicencio. Nunca va a aparecer. Nunca. Nunca. José, vamos terminando. En todo caso, esos mismos clientes del abogado del diablo dirán, pero los sindicalistas, los dirigentes, son profesionales del calentamiento de las calles, son profesionales de la protesta, a ratos y eso retrasa el desarrollo del país. Y eso se dijo en los últimos movimientos de la 2019, la 2022. ¿Qué les dice usted a la gente? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Se van a modernizar en la forma de protesta, en la forma de demanda? ¿Cuál es la idea? Mire, en el sistema capitalista, el desarrollo de los pueblos ha sido a través de la unidad de la organización y la lucha. No ha habido otra. Y no aquí en nuestro país, a nivel de Latinoamérica y del mundo. Trabajadores, recordamos 1 de mayo de 1886, 8 horas de trabajo, salarios. Y aquí en el país, 15 de noviembre de 1922, la primera huelga general de las cruces sobre el agua. 8 horas, el derecho a la organización, pago de horas suplementarias extraordinarias, producto de la lucha y de muerte de cientos de trabajadores. En el tema de educación, el tema del libre ingreso, pues el tema de la lucha de Córdoba. Entonces, Argentina. de Argentina, mire. Entonces, el desarrollo de los pueblos
ha sido obviamente producto de la unidad, de la organización y la lucha. Entonces, cuando hay gobiernos que no escuchan a las necesidades del país, toca tomar estas medidas. Ejemplos: 3.800 barriles de petróleo se fueron a las aguas de Esmeraldas. No, no, usted es muy conservadora. ¿O son más? 3.800 dice la señora ministra. Pero por ahí expertos dicen que están entre 25 y 30.000 barriles. Mire, para coger las cifras oficiales que da la ministra, entre comillas. Ya. Es terrible. ¿Qué tuvieron que hacer el pueblo de Esmeraldas, que por cierto nos solidarizamos con lo que están viviendo? Cerrar las calles para exigir agua, que es Pero ahí fundamental. están los militares, no sé si protegiendo el agua o Mire, haciendo qué. claro, mire. Bueno, Y José, entonces yo digo, es un ejemplo palpable que el pueblo, las comunidades, el movimiento indígena, los trabajadores, tenemos que, si es que no escuchan a los mandantes, hacer uso del derecho a la resistencia y a la pero, protesta social. pero ustedes van a ser calificados de narcoterroristas, pues. No, 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 no. ¿Sí o no? Ese es el... Los narcos terroristas están en los altos jefes de los militares, de la policía y en los mismos gobiernos de turno. No en los trabajadores, no en el pueblo, no en la juventud, no en el Y movimiento algunos dicen indígena. cuidando los containers. Miren, entonces, obviamente, el pueblo no estamos involucrados en la delincuencia organizada, en el narcotráfico. No, estamos comprometidos a contribuir porque consideramos y estamos convencidos que los ecuatorianos, la mayoría, somos buenos y que estamos predispuestos a sacar adelante este país. José, en pocas palabras, ¿cómo le ve al Ecuador al otro día de las elecciones? Es decir, el 14 de abril. ¿Y cómo se verá al país ya a partir del 24 de mayo próximo, donde se posesionará uno de los dos candidatos? Yo creo que el 2025 va a ser un año muy, muy complejo, muy crítico, porque obviamente si gana la señora González, obviamente habrá que ver qué es lo que nos presenta, cuál va a ser su gabinete. Si continúa el señor Noboa, obviamente también habrán cambios, no va a ser lo ¿O mismo. reciclará? O reciclarán también. Y entonces va a ser un año 2025 muy crítico, muy complejo, y en ese marco obviamente es fundamental la unidad de los trabajadores y de los pueblos para obviamente estar vigilantes y exigir que resuelvan los problemas. Yo creo que los problemas del país hoy se resuelven en 4 o 5 ejes: combatir la inseguridad, educación, salud, empleo y el tema del seguro social, que yo nunca voy a dejar de mencionarlo. Muy bien, agradezco la presencia del dirigente máximo del FUD del momento y también dirigente de la Unión General de Trabajadores de UGT, José Villavicencio, por haber venido a nuestros estudios y compartir su pensamiento, su postura, sus ideas respecto a este momento político que vivimos los ecuatorianos. Pues hay mucho pesimismo, mucha incertidumbre y creo que eso está predominando el panorama político de los ecuatorianos. Señoras y señores, esperamos, por supuesto, que alguna vez salga el sol para todos. Hasta la próxima.